en pos, en pos de la puntualidad. Muchísimas gracias, Mario. Entonces, bueno, darle la bienvenida al doctor Martín Sánchez Rodríguez. Él es profesor del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán. Martín, es un gusto, de verdad, un honor tenerte entre nosotros. Es la tercera emisión de la cátedra Plutarco Elías Calles, que se ha venido celebrando, obviamente que con la interrupción del año pasado por el COVID, pero en concierto con la Presidencia Municipal de Pabellón de Arteaga, el Archivo Municipal de Pabellón, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Autónoma de Zacatecas, en particular con el cuerpo académico del antiguo régimen a la formación de los Estados-Nación. Particularmente, esta cátedra ha sido impulsada por el profesor Edgar Hurtado Hernández, a quien cedo la palabra. Muchísimas gracias. Eber. Perdón, Eber Arturo Rubalcaba Hernández, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues nada más así rápido para comenzar, les damos la bienvenida ya al Archivo Municipal de Pabellón de Arteaga. Para el Archivo Municipal de Pabellón de Arteaga es un gusto tener parte de la organización de la cátedra Plutarco Elías Calles en su tercera edición, como bien lo dijo la doctora Mariana, y también nos da mucho gusto contar con la presencia o con los datos que nos va a aportar el doctor Martín Sánchez Rodríguez del Colegio de Michoacán, y pues también saludar a todos los interesados en esta cátedra que repito, para el Archivo Municipal y para el municipio de Pabellón de Arteaga es una plataforma de difusión de la historia contemporánea de nuestra región. Pues adelante, cedo la palabra al doctor Edgar. Gracias. Bueno, solo unas breves palabras previas para quienes no están suficientemente enterados del antecedente inmediato de la cátedra. Debo de decirles que en 2018, a propósito de que se cumplieron 90 años del fin de la construcción de la presa Plutarco Elías Calles o de la cortina de la presa, en Pabellón de Arteaga hicimos un evento del cual surgieron varias iniciativas. Una primera, que fue en junio del 2018, es que la Presidencia Municipal de Pabellón de Arteaga, con la iniciativa del presidente municipal Cuauhtémoc Escobedo Tejada, anexó, publicó por bando y anexó al calendario cívico municipal el 30 de junio de cada año para conmemorar el fin de la construcción de la presa y el origen del municipio de Pabellón de Arteaga. En julio de ese mismo año se llevó a cabo un coloquio que le llamamos Por la Grandeza de México, 90 años de la presa Plutarco Elías Calles. Hubo una serie de ponencias y conferencias magistrales, dos de ellas de profesores de la Autónoma de Aguascalientes, el doctor Andrés Reyes y el doctor Luciano Ramírez Hurtado. Eso en el 18. En el 19 se contó ya con el libro Labores y Labradores, Sociedades Agrarias en Construcción, un libro resultado del coloquio del año anterior, y además en el mismo año 19 se abrió la primera edición de la cátedra con la conferencia magistral que se llamó La Política de la Irrigación en México, una criatura del siglo XX, por el doctor Luis Aboites Aguilar, de todos conocido. El año 2020, como ya lo dijo la doctora Mariana, hubo un receso porque había mucha incertidumbre de cómo podíamos seguir trabajando con esto, y bueno, en el 2020 no hubo actividad de la cátedra, y en este 2021 es que recuperamos la cátedra, la actividad, y es una recuperación muy gozosa, digo yo, porque el doctor Martín Sánchez Rodríguez aceptó hacer la ponencia magistral. El doctor Sánchez Rodríguez pues es un destacadísimo profesor, investigador, administrador, o sea, tiene una trayectoria importante, amplia, nacional, reconocida, en fin. Yo solo puedo decir del doctor Martín que
que es un halago que nos diga que sí y que participe con nosotros y que nos ayude a pensar en esta memoria agrícola mexicana, en esta época de la vida del país que cada vez la vuelve más necesaria. Bueno, entonces el doctor Martín es doctor en Historia por el Colegio de México, es profesor investigador titular C de tiempo completo en el Colegio de Michoacán, en su Centro de Estudios Históricos, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En uno de sus últimos libros, que es el que yo lo tengo en casa, por cierto, se llama Cuando las aguas se dividen, control de las aguas torrenciales en México, dos puntos en Tarquinamiento. Esto está publicado en el Colegio de México y el CIESAS en el año 2018. Y hay algunos trabajos especialmente importantes. Yo solo voy a mencionar uno que es multicitado. No sé, el doctor, hasta dónde lo pueda valorar. Esto es muy ampliamente citado, que se llama, uno ya viejito, de 2011, con Israel Sandre Osorio, El eslabón perdido, acuerdos, convenios, reglamentos y leyes locales del agua en México. Creo que ha sido muy citado este libro. El doctor Sánchez Rodríguez tiene como líneas de generación y aplicación del conocimiento la historia contemporánea de México y América Latina, los usos sociales del agua en México, agua y urbanismo, cartografía histórica, sistemas de información geográfica para la investigación histórica, lo cual ha sido también muy mencionado hace poco tuvimos una sesión donde la magistral la daba el doctor Antonio Escobar, y se refirió varias veces al trabajo que ya hace algunos años ha estado haciendo el doctor Martín con los sistemas de información geográfico y la posibilidad de aplicarlos a la delimitación territorial de los municipios y de los estados. Bueno, entonces esa es una línea y dos proyectos. Uno que se llama Patrones Históricos de Uso y Manejo del Agua en la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, y financiado por los fondos sectoriales del CONACYT, y otro que se llama Reserva Patrimonial del Cerro Curutarán, fondos también mixtos con CONACYT y Gobierno del Estado de Michoacán. Entonces, el doctor Martín, muchas gracias, Martín, por aceptar, muchas gracias por estar acá, y ojalá que pueda ser una buena sesión de aprendizaje para todos. Eso es todo. Adelante, doctor. Bueno, pues realmente muchas gracias a Edgar y a Mariana por esta invitación. Por supuesto que cuando me invitaron, les dije que sí. Digo, a partir de la amistad que tenemos desde que fuimos casi condiscípulos en el Colegio Michoacán, ¿no? Y el hecho de poder compartir algunos de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida académica. Nada más quiero decirles que les faltó que soy líder sindical ahora. Soy secretario general de la PACOLMICH del Colegio Michoacán. A ver a qué nos lleva esa labor administrativa. Bueno, en términos generales, mi plática así, digamos, conceptuales tiene que ver con la lectura del paisaje. No me voy a dedicar a eso exactamente, pero las imágenes que voy a tratar de compartir tienen que ver con una lectura del paisaje dentro de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Bueno, la cuestión es que después de que Edgar me invitó a poder participar en esta cátedra, pues me puso a pensar realmente qué es lo que iba a exponerles, y pues sin habernoslo propuesto, coincidimos con el título que en algún momento le dieron al coloquio, Por la grandeza de México, ¿sí? Y, insisto, yo mi trabajo lo voy a hacer con ver la transformación del paisaje en el distrito de riego Lerma, del río Lerma. Básicamente, como ejemplo, voy a poner lo que se da
en el valle de Irapuato, Celaya, más o menos. Bueno, voy a compartir la pantalla. Permítanme compartir. A ver si se da. No se dio, ¿verdad? No, todavía no. Ahí va. A ver. No, aún no aparece. A ver, a ver. Déjenme ver, Desktop. Compartir. Siempre me falla con estas cuestiones. A ver. Permítanme. Sí, con calma, Martín. Con calma. Sino para salirme de aquí y compartir. Habrá preferencia del sistema. Ok. Seguridad, acceso, preferencia. Reunión, preferencia del sistema. ¿Dónde está esta cosa? A ver, voy a. Déjenme ver cómo le hago, Chrome, preferencia. Y después que me dicen. Seguridad y privacidad. No sé qué le cancelé. Seguridad y privacidad. Seguridad y privacidad. Mostrar. Vamos a ver. Si no, voy a entrar a otro lado. A ver. Bueno, pueden ir platicando mientras. ¿Cuánto? Creo que estamos. A ver. Estaba preguntando al profesor Mario Matzi. Y ahí está el profesor Cuauhtémoc. Hola, hola, buenas tardes. Una disculpa por el retraso. ¿Por qué Darles no la bienvenida a todas y a todos. Y que nos dé un mensaje, profesor. Claro que sí. Decirles que Pabellón se siente orgulloso y con un alto sentido de honor por la organización de este tipo de eventos. Agradezco a todos los participantes, a las mujeres y a los hombres, a los organizadores, por supuesto. Decirles que esta ha sido una línea rectora de esta administración del ayuntamiento que honradamente dirijo.
y que, bueno, pues ojalá que esta actividad de corte académico en el que se intenta retomar los aspectos históricos que participaron en la vida de México y particularmente que todos aquellos temas históricos que le dieron origen a este pueblo de Pabellón de Arteaga son siempre bien recibidos y además impulsados por esta administración. Le doy mi agradecimiento y reconocimiento a la vez a los académicos, al público en general que participa en este tipo de actividades. Hoy las circunstancias nos obligan a hacerlo de otra manera que igualmente ha traído sus ventajas. Entonces, maestras, maestros, doctores, todos los que participan, pues bienvenidos y un honor para un servidor participar en este tipo de actividades. Y bueno, a la vez decirles que hasta el último día de esta administración seguiremos sosteniendo este tipo de actividades. Saludos a todas y a todos. Muchas felicidades por participar y de nueva cuenta reiterar una disculpa por la demora en la que me conecté. Cuestiones técnicas como son luego a veces este tipo de actividades se suelen presentar. Muchas gracias y felicidades. Gracias al ciudadano presidente del municipio de Pabellón de Arteaga. Además hay que decir que con él es que tuvimos el espacio para promover la cátedra, para promover actividades académicas allá en Pabellón de Arteaga. Siempre bien recibidos en Pabellón. Gracias maestro. Ojalá que le pueda, que le guste pues la presentación. No sé si ya estamos, pero muchas gracias por acompañarnos. Doctor, como siempre, a ti mi reconocimiento a todas. Mariana, por supuesto, a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias, profesor Cuauhtémoc. Ay, a ver. Tengo problemas. A ver, déjame ver que ya está conectándose esta cosa. Oye, Martín, entonces estábamos pensando que a lo mejor A ver, ya voy a... Eso. Mientras, muchas gracias al profesor Cuauhtémoc. De verdad es un gusto verlo, escucharlo y siempre darle pues las gracias por su apoyo a esta cátedra pues nosotros pensamos que tan importante. Muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes ya saben, maestra Mariana. Bien, entonces déjame bajar la presentación. Conferencia. En lo que se prepara la presentación del doctor Martín, es muy importante agradecer el apoyo de la maestra Nidia Olvera. Ella nos ha apoyado muchísimo para la transmisión de nuestras actividades en Facebook Live. Entonces, muchas gracias, Nidia. Así que esta presentación en este momento está también en Facebook. Gracias. Muy perdónese. Por este retraso, cátedra se llama. Es que cambié computadora y no le hallo. Descargar. Ahí está, ya casi. Entonces, es así. Ahí va. Bueno, espero que ahora sí pueda compartir pantalla. Compartir. ¿Ahora sí? Ya. Ok. Entonces, listo. Excelente. Listo, excelente.
Bien, entonces les decía que con el coloquio que ustedes llamaron por la grandeza de México, pues yo lo que estoy haciendo es aprovecharme de esa título, porque en algún momento me llamó mucho la atención y les decía que iba a trabajar sobre el paisaje del distrito del Alto Río Lerma. Bien, la primera parte seguramente les va a ser muy conocido porque, para todos los asistentes, porque les dará referencia al paisaje agrario que se refleja en el municipio de Pabellón. De hecho, las imágenes que voy a presentar, como ya lo pusieron en el anuncio de la ponencia, tiene que ver con eso, ¿sí? Con ese tipo de imágenes que voy a tratar de analizar, aunque solamente en una primera parte. De cualquier manera, quiero insistir en varias preguntas que trataré de responder, ¿no? La primera es si la Revolución Mexicana condujo a la creación y formación de paisajes de agua específicos, ¿sí? Otra pregunta que también quiero resolver es cuáles son las características de los paisajes agrarios de la Revolución y si puedo, ¿sí? Si puedo, trataré de ver si estos paisajes han sobrevivido a las reformas de los años de 1990, cuando se comenzó la certificación agraria. Para mí, las respuestas a estas preguntas las podemos encontrar en los distritos de riego creados por la Comisión Nacional de Irrigación, uno de los cuales, o el primero, fue el que está en Aguascalientes. En términos técnicos y sociales, estas estructuras, los distritos de riego, fueron creadas para transformar los paisajes de agua predominantes desde la época colonial y dejar un símbolo en el nuevo territorio, modificando los paisajes de las haciendas y el rancho y generando nuevos paisajes que han sobrevivido a las reformas de los 90. Para demostrar mi punto de vista, me dedicaré a analizar una de estas obras de la Comisión Nacional de Irrigación, el Distrito de Riego 11, Alto Río Lerma, como una forma en que los gobiernos de la Revolución Mexicana modifican el paisaje de las haciendas y los ranchos y crean uno nuevo a partir del manejo del agua, la tierra y la organización social para el riego. Pero cuando digo que crean uno nuevo, no significa que desapareció el paisaje anterior. El hecho es que el paisaje visto como un documento tiene múltiples lecturas que a veces se interponen unas con otras, se traslapan unas con otras, y nosotros en el paisaje del siglo XX, del siglo XXI, o en el paisaje creado por la Revolución Mexicana, vamos a ver, si lo vemos desde arriba, una serie de minifundios, ¿sí? Que son productos de la reforma agraria. Pero detrás de ese minifundio, detrás de ese paisaje de la revolución, vamos a encontrar los paisajes no solo del periodo de la hacienda y del rancho, también podemos localizar una serie del paisaje de los latifundios o nos vamos mucho más atrás. La cuestión es que tenemos que tener una serie de preguntas, ¿sí? Y también tenemos que interrogar a una serie de artificios que son hechos culturales que desarrolla el hombre y que se van sobreponiendo uno con otro. En algunas partes estos artificios desaparecen, pero en otras permanecen. Por ejemplo, los caminos, ¿sí? Por ejemplo, las cercas son artificios que van quedando con el tiempo y que nosotros al momento de aplicar la lectura del paisaje los podemos ir modificando y podemos ir reconstruyendo esos paisajes. Bueno, el caso es que yo voy a reconstruir este paisaje de la reforma agraria
con la creación del distrito de riego 011. Pero también me doy cuenta que yo puedo reconstruir otro tipo de paisajes, el paisaje de la hacienda y del rancho en el siglo XIX y principios del XX. Entonces, por ello dividiré mi texto en 3 apartados. En el primero analizaré las intenciones de la Comisión Nacional de Irrigación y su importancia para el campo, iniciando precisamente con el emblema de la comisión y los presupuestos ejercidos para poder destacar su importancia dentro de los gastos del gobierno federal. El segundo punto, intentaré ver cuál es el paisaje que se crea en el distrito de riego Alto Río Lerma y las modificaciones que se realizaron respecto al manejo del agua, ¿sí? Y si alcanzo, cosa que lo voy a dudar, enunciaré algunos de los elementos que pueden considerarse como aspectos dignos de conservarse como testimonios tangibles del paisaje para su conservación. Y cuando digo testimonios tangibles, no me estoy dedicando únicamente a los que hay en el distrito de riego 011, sino que su espacio es mucho mayor. Bueno, entonces, inicio con el primer apartado y lo titulé "Todo cabe en un emblema sabiéndolo interpretar". ¿Sí? La Comisión Nacional de Irrigación, ya saben, fue fundada en 1926 por orden del presidente Plutarco Elías Calles, en seguimiento a lo dispuesto en la Ley sobre Aguas Federales del mismo año y en sustitución a la ley promulgada por Porfirio Díaz en 1910. No me voy a detener en analizar la legislación que dieron origen a la Comisión Nacional de Irrigación. Solo quiero aclarar una cuestión. Durante el porfiriato, en materia hidráulica, solo hubo una serie de legislaciones tendientes a fortalecer cuatro tipos de procesos que se dieron durante este periodo y que se continuaron durante los gobiernos de la Revolución. ¿Cuáles son estos tipos de procesos? Una centralización que se da en materia legislativa desde el porfiriato y que continúa hasta el siglo XXI. Una federalización, ¿sí?, que es distinto a la centralización. Aquí hay una discusión. Luis Aboites pareciera que dice que centralización y federalización es lo mismo, aunque después dice que son cuestiones diferentes. Yo también planteo que son 2 procesos distintos. Uno es la centralización, otro es la federalización. Un tercero es la nacionalización, ¿sí?, que también se da durante el porfiriato y que continúa. Y finalmente, otro que todavía estoy pensando si es pertinente, que se llama la estatización de la Organización Social de Riego en México, que también inician el porfiriato y siguen durante los gobiernos de la Revolución. Pero en cuanto a la inversión pública, ¿sí?, dirigidas a temas hidráulicos, durante el porfiriato solo tenemos el caso de una especie de banco refaccionario que es la Caja de Préstamos para Obra de Irrigación. El resto de las desecaciones y de la construcción de tierras para riego fue iniciativa privada, como se ve en casi todos los estados de la República. Los más sonados, por supuesto, son Sonora, ¿no?, pero también Guanajuato, Michoacán, etcétera, etcétera. Bueno, volviendo a la Comisión Nacional de Irrigación. Esta dependencia comenzó a publicar un boletín de difusión que se llama Irrigación en México. Su primer ejemplar fue publicado en el año de 1930, es decir, 4 años después de la fundación de la comisión se crea el boletín. Sus objetivos fueron sencillos y claros. Por un lado, pretendían la divulgación de su programa, es decir, la divulgación del programa de la Comisión Nacional de Irrigación, explicación de los proyectos que estaba desarrollando la comisión, y también en los textos hay una especie de ayuda a los colonos, estamos hablando del 30, a los colonos, y no
ejidatarios, ¿sí? Y eso lo vamos a ver que va a ser muy importante, que fueron por lo menos idealmente repartidos en la primera parte de la reforma agraria. Esto último es importante, la cuestión de los colonos, porque le da sentido a los objetivos que en algún momento tuvo la Comisión Nacional de Irrigación. Es decir, si nosotros queremos estudiar la política de riego en México, tenemos que tener claro que la comisión, bueno, tanto la política, pero también los órganos de difusión como los del boletín y la propia comisión tuvieron dos periodos importantes, ¿sí? Que incluso Luisa Boites, en los dos libros que ha escrito, se refieren al respecto. Bien. En la identificación de la comisión levantada con mosaicos, perdón, no me deja cambiar. En la identificación de la comisión levantada con mosaicos en la presa Plutarco Elías Calles, en el estado de Aguascalientes, en 1929, se utilizó un emblema que deja en claro tres aspectos de la política de irrigación revolucionaria. Uno, que se refleja en la filacteria, que es esto, ¿sí? Y otros dos, en las imágenes que acompañan esta leyenda dentro del emblema, la grandeza de México, ¿sí? Me estoy refiriendo a estas imágenes. Así, con letras mayúsculas, dice la filacteria que rodea el emblema y que está colocada debajo de un águila coronada, aunque no se ve la corona, me equivoqué, no se ve un águila con el nombre de la institución, Comisión Nacional de Irrigación, y en una bandera mexicana. La frase nos señala una política clara de parte del gobierno revolucionario de promover la agricultura de riego en todo el país. Por ello, los gobiernos no solo crearon nuevas obras hidráulicas e iniciaron una reforma agraria en lo que denominaron sistemas nacionales de riego, mejor conocidos como distritos de riego. También continuaron con las obras de riego que ya se venían ejecutando en otros estados desde el Porfiriato. Cito los de Sonora, Jalisco, Michoacán y otros estados. En cuanto a las imágenes del emblema de la Comisión Nacional de Irrigación, estas se dividieron en dos escenas. La más importante es la presa de almacenamiento, encerrada en un círculo que refleja los avances técnicos en materia hidráulica. Por ejemplo, el propio diseño de la presa de arco construida con hormigón, que nos remite al avance de la tecnología hidráulica, como las nuevas formas de concreto, el uso del cemento Portland, el uso del acero, uso de la electricidad para el movimiento de los taladros, uso de vehículos y trascabos y el propio diseño de presa de almacenamiento con cortinas más altas que permitían mayor volumen de agua almacenada. Y esto va a ser muy importante. Si uno revisa las presas coloniales y de principio del siglo XIX, son presas pequeñas, son largas, pero son presas que a lo mejor tienen 10, 20 metros, no más, porque no tienen la fortaleza suficiente, no tienen acero, no tienen cemento Portland, etcétera, que las pueden hacer más resistentes y no tienen esta figura también de arco. Y esto va a ser muy importante, es decir, la segunda revolución industrial va a ser muy importante para las cuestiones hidráulicas, porque permiten presas, permiten construcciones, permiten maquinaria también como las bombas eléctricas e hidráulicas. Bien. La otra imagen
ubicada en la parte alta del círculo donde aparece la presa, es un poco más pequeña. Me voy a retrasar. ¿Sí? Son un poco más pequeñas, pero también está llena de simbolismos. Se trata de dos espacios divididos por dos cuernos de la abundancia, estos son los cuernos, llenos de frutas y flores. En cada lado del cuerno aparecen ramas de olivo. Del lado derecho es un espacio árido, ¿sí?, que en el fondo tiene un cerro y dos cactus. Es una especie de paisaje que no ha sido tocado por el hombre. La falta de agua se refleja en la aridez de la tierra y el suelo. La presencia de los cactus nos habla de una tierra sin cultivar. Del lado izquierdo, se destaca un terreno perfectamente cultivado que más bien parece un rancho que una parcela ejidal. ¿Sí? ¿Y por qué digo de rancho y no parcela ejidal? Porque la primera fase de la revolución revolucionaria tenía que ver con la promoción de colonos. Es una deducción, pero me parece que es mía, por supuesto, pero me parece que es importante. Se basa en las construcciones que aparecen dentro del campo de cultivo. Se trata de una casa y una huerta, ¿sí?, casa y huerta, como elemento típico de un colono exitoso. Desde mi punto de vista, esto no es casual. La imagen corresponde al ideal que los gobernantes de México tuvieron respecto a la reforma agraria y a la política de riego en los primeros gobiernos de la revolución. Hace años Luisa Boites publicó un trabajo donde sobre la irrigación revolucionaria. En este texto se analizan los cambios en las políticas de riego y hace una distinción entre la política conservadora encabezada por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles y la desarrollada por Lázaro Cárdenas. Para Boites, Obregón y Calles, a diferencia de Carranza, consideraron que era necesario un programa de transformación agraria para que pudiera perdurar una alianza con los campesinos. Pero su ideología, los sonorenses propusieron un programa gradual de transformación agraria que desembocara en la pequeña propiedad y no en el minifundio. Estas ideas partían de un proyecto de país que tenía por objetivo estimular la actividad agropecuaria más que la industria. Y esto después se va a ir modificando. Son precisamente estas ideas las que se reflejan en el emblema que estamos describiendo, el estímulo de la pequeña propiedad, y que en la presentación del primer número de la revista Irrigación en México se reproducen de la siguiente manera. Estamos hablando de 1930. Cito: el Estado ha puesto en marcha el mecanismo que hará de desenvolver la irrigación de nuestras tierras áridas en todos aquellos problemas en que el esfuerzo privado está contenido, bien por magnitud de las inversiones, bien por incertidumbre de los resultados, pero no quiere ni puede desdeñar la iniciativa privada como nervio motor de sus esfuerzos, como organismo regulador de sus actividades y como censor atento al desenvolvimiento de sus principios. Primer número de la revista Irrigación en México, y que nos da pie precisamente a poder explicar este escudo de la Comisión Nacional de Irrigación. Y que muchas veces lo pasamos, ¿no?, sin advertir el significado que hay detrás de de los dibujos que están puestos ahí. Bien. Pero la primera etapa de la irrigación conservadora, como lo califica Luis, se modificó con la llegada de Lázaro Cárdenas, donde se pretendía que el campo debería de apoyar el proceso de industrialización mexicana, ya no desarrollo de la agropecuario, sino el proceso de industrialización.
Es decir, se había modificado el proyecto del país y por tanto la filacteria por la grandeza de México podía seguir continuando, ¿sí? Como lema, sin que se pensara demasiado en el campo de cultivo del propio lema, que ya no correspondía a la pequeña propiedad de los sonorenses ni al estímulo de los colonos, ¿no? Pero sí siguió usando. Y se siguió usando por el boletín durante mucho tiempo, ¿eh? Creo que hasta que se cambia de nombre el boletín de la comisión. Debemos aclarar que para el emblema utilizado por la revista Irrigación en México, se tomaron algunos elementos de la Comisión Nacional de Irrigación. Por ejemplo, el águila que coronaba el emblema de la Comisión Nacional de Irrigación fue modificada con elementos prehispánicos, muy al estilo de ese periodo. La presa continuó advirtiendo que es la presa del sistema de riego 01 ubicado en Aguascalientes, pero desaparecieron los cuernos de la abundancia, el espacio árido y el campo de cultivo. No obstante, permaneció la filacteria por la grandeza de México. Cabe aclarar que la simpatía de Lázaro Cárdenas por el cambio en la política de riego y el hecho de que se haya repartido durante su gobierno 18 millones de hectáreas entre los ejidatarios y que se haya modificado el sentido de su política hidráulica, en su interior, el propio Cárdenas era simpatizante de la pequeña y mediana propiedad como Obregón y Calles. ¿Por qué lo afirmamos? ¿Sí? ¿Por qué afirmamos esta situación cuando vemos que está repartiendo un montón de hectáreas? Lo afirmamos porque Cárdenas, durante su paso como gobernador en Michoacán, adquirió la hacienda de San Antonio Tengamancato con 3,900 hectáreas en la región de Tierra Caliente, en Michoacán. Es decir, Cárdenas era hacendado durante su gobierno de Michoacán y durante su administración en el gobierno nacional. ¿Qué pasó? ¿No? Pareciera hay una especie de contradicción. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que la hacienda fue rebautizada como California y fue entregada a la mayor parte de su extensión, las casi 3,900 hectáreas, fue entregada por donación, que no reparto, a sus trabajadores. ¿Sí? Y cuando hablo de donación y no reparto, significa que Lázaro Cárdenas no se repartió sus tierras, las donó a sus trabajadores y después hubo un menjurje ahí dentro de la Comisión Nacional, dentro de la Reforma Agraria para poder legitimar esa donación. Eso, por cierto, sería un buen tema de investigación para los que quieran hacerlo. Bien, la grandeza de México también tenía que ver con los presupuestos destinados a obras de irrigación a través de la Comisión Nacional de Irrigación. Aunque las cifras no son nada confiables por los diferentes datos que se ofrecen en las distintas fuentes. Debemos señalar que entre 1926 a 1946, la construcción de infraestructura hidráulica se financió con recursos fiscales y nunca con préstamos. Y esto nos da un elemento importante para ver la fortaleza de la Comisión Nacional de Irrigación o después de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. ¿Por qué se explica esto? Por el hecho de que la disminución de los gastos militares por parte del gobierno federal, aún y con la rebelión cristera y la captación de mayores impuestos, en especial el nuevo impuesto sobre la renta, permitieron el incremento del presupuesto y su destino a las obras de irrigación. Y por eso vamos a encontrar en la revista de la Comisión Nacional de Irrigación un montón de obras que se están haciendo a nivel nacional.
Bien, dejo esa parte y me voy a la cuestión de los cambios del paisaje en el distrito de riego Alto Lerma. El proyecto sobre el Lerma buscaba la regularización de los escurrimientos del río Lerma, y tenía 3 objetivos. Primero, el aprovechamiento hidráulico a través de la presa Tepustepec y después Solís. En segundo lugar, mejorar los riegos que ya existían, es decir, las tierras de riego que se habían abierto durante el periodo colonial y el siglo XIX, esas ya existían, y lo que pretende hacer el gobierno federal con la creación del distrito de riego es mejorar lo que ya había. El tercer punto significaba ampliar las zonas irrigables en los valles que atraviesa el Lerma, desde Michoacán, pasando por Guanajuato hasta Jalisco. El proyecto del general se dividió en 2 partes. La primera, designada con el nombre de Alto Río Lerma, que abarcaba las trayectorias del río comprendida entre los pueblos de Tepustepec en el Estado de México hasta Salamanca en Guanajuato. La segunda parte se denominó Bajo Río Lerma, abarcaba desde, déjame ver cuál sigue, no, abarcaba desde Salamanca hasta el lago de Chapala. La obra de cabecera del Alto Río Lerma fue, y que fue el origen del distrito de riego 011, fue la presa Tepustepec. Esta obra fue una concesión otorgada a la Compañía de Fuerza del Suroeste de México, quien se comprometió a construir una presa con capacidad de almacenar 500 millones de metros cúbicos del agua para poder generar 32,000 megabytes con capacidad media y hasta 90,000 megabytes en su generación máxima. Acuérdense que estamos buscando el desarrollo industrial de México y lo importante son las presas sí de almacenamiento, pero también generadoras de energía eléctrica. En términos de longitud, la presa medía 280 metros y con una altura máxima de 40 metros. Con el tiempo, las especificaciones de la presa, como muchas obras de la Revolución y de los gobiernos federales actuales también, se fueron modificando. Hay otro tema también que puede ser muy interesante, que tiene que ver con la corrupción. Nadie ha trabajado la corrupción de todas las obras de riego en México, entre otras cosas, por supuesto, de caminos y demás, ¿no? Pero nadie ha trabajado cómo funciona la cuestión de la corrupción en las obras, el sobrecosto, a quién se repartía, cómo se repartía, etcétera, etcétera. ¿Quién construía? Bien, cuando se terminó la primera etapa, en 1930, 2 años después de haberse iniciado, tenía una capacidad de 162 millones de metros cúbicos. En la segunda etapa, terminada en 1935, se incrementó su capacidad, pero ya no eran los 500 millones que se habían comprometido, sino solamente fueron 371 millones de metros cúbicos. Cuando haces un presupuesto con una obra que va a almacenar 500 millones, significa que el presupuesto es más alto, pero resulta de que ¿no? Nada más alcanzó a almacenar 371 millones de metros cúbicos, que es igual lo que pasó en el distrito de riego 01, que nunca, creo, a no ser que esté equivocado, nunca se llenó, ¿sí? Porque estaba sobrada la presa, ¿sí? También se modificó la longitud de la cortina y la altura de los 280 metros se pasó a 382 y de los 400 metros se redujo a 38. Ahí hay un aspecto de corrupción muy importante que, insisto, no se ha tratado. Bueno, pero ¿por qué es tan importante la construcción de la presa Tepustepec? Y posteriormente de otros almacenamientos construidos aguas abajo para el cambio del paisaje agrícola en la cuenca del río Lerma. Y esto también tiene que ver con todas las presas que se construyeron. Y no me estoy refiriendo al río Lerma, estoy refiriendo a todo el país. Porque hasta antes del siglo XX, tecnológicamente,
no se había podido controlar las aportaciones de los ríos. Sin estas grandes presas, era difícil que se pudiera controlar las aportaciones de los ríos. En otras palabras, la mayor cantidad de tierras de riego hasta principios del siglo XX aprovechaban las aguas de los ríos tributarios del Lerma, ¿sí? ¿Cuáles son? El río Querétaro, el río Apaseo, el río Laja, el Turbio, el Guanajuato, el Silao en Guanajuato, el Grande, la Patera y el Duero en Michoacán, y así nos vamos, podemos seguir siguiendo. Es decir, se aprovechaban no los cauces principales como el río Lerma, sino los cauces secundarios, todas estas cuencas pequeñas. Entonces, cuando consideramos la construcción de una presa capaz de controlar el régimen de los ríos, entonces estamos en la posibilidad de ampliar la superficie de riego con agua controlada a través de los canales, ¿sí? Y no directamente del río. Por esta razón, el impacto en la forma de controlar el agua es profundo, y más profundo será cuando se vincula con el reparto de la tierra y el agua, como quedó demostrado en los casos del río Lerma, el Yaqui y el Nazas, ¿sí? Que hay una dispersión no solamente de la tierra, sino también de la organización social. En estos casos, el cambio del paisaje agrícola fue trascendental, como lo veremos en la construcción del Distrito de Riego 011. En el 27, los ingenieros enviados por la Comisión Nacional de Irrigación para hacer los estudios previos a la construcción de la presa Tepuztepec, evaluaron la superficie de riego y estimaron que se regaban, ¿sí?, antes de la construcción, 36,128 hectáreas entre el sitio de Molinos de Caballero, donde se construye la presa, y Salvatierra, a través de 23 presas y varios canales. Esta información, ¿sí?, es importante porque nos permite ver el área de riego antes de las obras de la Revolución Mexicana. Y estamos diciendo que son 36,126 cálculos de los ingenieros de la comisión. Con Tepuztepec construida, la cifra pasó a 46,576 hectáreas. ¿Sí? Con aguas conducidas por los canales, como se puede ver en este cuadro. De estos canales, solo en 6 se incrementó. Hubo un incremento de más de 1,000 hectáreas, como se puede ver en la siguiente tabla. ¿Sí? Déjame ver si está. No, Tepuztepec. Bueno, no me salto. No pongo la tabla. Subrayado en negritas, ¿sí?, si hacemos las cuentas, ¿sí?, vemos que en algunos canales, ¿sí?, solo hay en 6 donde se incrementó en más de 1,000 hectáreas. ¿Sí? Los cálculos de los ingenieros en 1937 eran más optimistas para utilizar las aguas de la presa Tepuztepec en la primera parte del distrito 011, pues pensaban que en este punto se irrigaría un total de 22,948 hectáreas que nunca se irrigaron. Los ingenieros de la comisión consideraron que para aprovechar plenamente las aguas del río Lerma era indispensable encontrar terrenos mejor acondicionados, es decir, terrenos que tuvieran mayores rendimientos, que se encontraran más cerca de los centros de población y que los costos para las obras de irrigación fueran menores. Estos terrenos los encontraron en el estado de Guanajuato y no en Michoacán. ¿Sí? El primero en la jurisdicción de Acámbaro, ¿sí?, y en una superficie aproximada de 4,000 hectáreas. El segundo alrededor de la ciudad de Salvatierra con 16,000 hectáreas y el tercero en Salamanca
con posibilidades de regar hasta 20,000 hectáreas. Voy a saltarme porque si no va a alargar. El distrito de riego 011 y su impacto en el paisaje se pueden explicar sin las funciones, se pueden explicar sin las funciones de varias presas de distribución y de los extensos canales que de ahí se desprendieron. Hablo de la presa Lomo de Toro, Santa Rita, que por ahí está, no voy a entretener, y Santa Julia. Para irrigar más de 20,000 hectáreas que se tenían planeadas en Salamanca, se proyectaron y construyeron 2 canales. El canal de Salamanca y el canal Alto Salamanca. Aquí está. Estos se desprendían de la presa Lomo de Toro, que para 1942 fue inaugurada. Esta presa tiene como finalidad la distribución de las aguas que proceden de la presa Solís, como de otros afluentes que llegan al Lerma en un punto donde el río se bifurca en sus brazos izquierdos y derechos, etcétera, etcétera. Las aguas que llegan a la presa Lomo de Toro son conducidos en la época de avenidas a la laguna de Yuriria, ¿sí?, de donde se extraen para irrigar el Bajío en época de estiaje. Un segundo volumen toma el brazo izquierdo del Lerma, llega a la presa de derivación de Santa Rita y de ahí alimenta el canal de Salamanca de 52 kilómetros para irrigar una extensión de 16,000 hectáreas. Antes de esta derivación, la presa Lomo de Toro enviaba agua a través del canal Alto Salamanca, que facilitaría el riego de los valles de Salamanca e Irapuato. Cuando hablamos de los miles de hectáreas beneficiadas por las obras de la Comisión Nacional de Irrigación, por lo regular consideramos que son tierras recién incorporadas al riego. Pero estamos en un error. Realmente, los ingenieros, como ya lo di a conocer hace un momento, tenían claro esta situación y no había ninguna confusión. Para el caso del distrito de riego 011, estamos hablando de las tierras que se regaban y de las que se iban a incorporar. En la parte de Salamanca, los ingenieros de la comisión lo tenían claro frente a la ampliación del distrito de riego, concluyendo lo siguiente, y voy a citar: como resultado de la misma, se propuso utilizar la presa de Santa Julia como obra derivadora y un canal principal de riego con capacidad inicial de 3 metros cúbicos con un desarrollo de 55 kilómetros. Dicho canal dominará esta superficie de 14,000 hectáreas, de las cuales 3,000 reciben actualmente riego, aunque en forma irregular, por medio del canal Santa Julia, que parte de la presa antes citada. La superficie adicional de tierras apropiadas para riego que existen en ese valle podrán regarse en el futuro mediante la construcción del canal Alto Salamanca, que después se va a llamar Ingeniero Coria. Bien, en párrafos anteriores vimos cómo las cifras de superficie nuevas respecto a las mejoradas era bastante significativa. Esto mismo lo podemos ver a partir de los territorios que se regarían con los canales que se desprenderían de la presa Lomo de Toro, en cuanto de acuerdo con el mapa que se les muestra en el año del 52, entre los ríos Laja y Lerma se irrigaron 6,100 hectáreas y se mejoraron 2,100. A las mejoradas se les debe de agregar otras 2,700 hectáreas que aparecen en el mapa con el color azul. Bien. Estos son los canales, este río Lerma, y los canales que se desprenden, ¿no? El Bajo Salamanca y el Alto Salamanca o Antonio Coria, que fue un ingeniero. Bueno.
Entonces vamos a ver lo que provocó el uso del agua del Lerma, conducida por el canal Alto Salamanca, después denominado Antonio Coria, en las tierras inmediatas a Salamanca y que pertenecían a pequeñas haciendas y ranchos ubicados entre Cortázar, ¿sí?, que es este, y Salamanca, y que se regaban con las aguas del río Laja y sus afluentes. ¿Sí? Este es el río Laja, este es el Lerma, estos son los puntos con los que se irrigaban antes de las obras de la Revolución, ¿sí?, con las aguas del río Laja. Bueno, no tenemos los datos precisos para fijar la fecha de la infraestructura hidráulica construida por la hacienda de Palo Blanco, que por ahí está, ¿sí?, que es esta imagen que estamos viendo. Pero por el mapa elaborado para la solicitud, para solicitar la confirmación de derechos de agua, nos ofrece una buena descripción de cómo se utilizaba el agua torrencial a través de sistemas de entarquinamiento. Todas estas polígonos son una técnica de riego que se llama entarquinamiento, que no me voy a detener a explicar, pero lo que hacen es utilizar las aguas torrenciales en época de lluvia. En primer lugar, el mapa nos revela un hecho importante. Estas tierras de riego utilizaban las aguas del río Laja y no las del Lerma. Seguramente, sobre una presa de derivación, se construyeron dos canales, uno en cada lado del río. Por la margen derecha se desprendían los tajos Comunero y Sopilote, que permitían el llenado de 13 cajas de agua. De la margen izquierda se desprendía el tajo Santa Julia, bajando unos cuantos kilómetros por el río hasta un nuevo tajo sin nombre que regaba otras cajas de agua junto con el de Santa Julia. Estos son terrenos irrigados durante el Porfiriato o el siglo XIX, quizás desde la época colonial hasta la construcción de los canales Ignacio Coria. La construcción del distrito de riego 011 y su extensión hasta Salamanca, utilizando los canales Bajo Salamanca y Alto Salamanca o Antonio Coria, cambió la lógica del sistema. El trayecto de los canales construidos por el personal de la Comisión de Irrigación obligó a los propietarios de estas tierras a no depender totalmente de las aportaciones del río Laja, sino a esperar su turno en las tandas del distrito de riego del Lerma. ¿Sí? Ligado al anterior, la infraestructura de riego vinculada al manejo del agua torrencial para la práctica del entarquinamiento ya no tenía razón de ser, porque ya tenían un agua permanente venida de la presa Tepustepec y de la presa Solís. En las dos últimas imágenes, déjenme ver, ok, estas dos. De esta presentación, lo que podemos ver es lo siguiente. Se trata de una reconstrucción del paisaje de la época de las haciendas, que es este, es decir, del Porfiriato y anteriores, donde se destacan en líneas verdes los depósitos para almacenar aguas torrenciales y practicar el entarquinamiento. También se destacan dos canales que se desprendían del río Laja, cuyo sentido era de norte a suroeste y que servía para llenar las cajas de agua. Sobre esta reconstrucción, la imagen de satélite nos refleja el paisaje de la Revolución, ¿sí? En el valle, lo que podemos distinguir es el minifundio que le fue repartido a los ejidatarios y cuyo mensaje se sobrepuso a las cajas de agua. Estos ya no existen, o a lo mejor son bordos que están, o son caminos, ¿sí? Pero ya dejaron de funcionar. También podemos ver que el canal Alto Coria, que conducía las aguas del río Lerma, tenía un sentido de sur a norte con varias ramificaciones que desestructuraban el sistema del agua torrencial.
¿sí? Bueno, este es el Alto Coria, perdón, el Antonio Coria, que es producto de la revolución, que viene del río Lerma, y esto eran los canales antiguos que se surtían con las aguas del río Laja. Y mejor le termino para ver si hay preguntas. Dejo las cuestiones de testimonio tangible que que después, si hay tiempo, lo podemos continuar. Hasta ahí llego mi participación. Muy bien, muy bien, muchas gracias, Martín. Tenemos un espacio para preguntas y comentarios de la exposición que acabamos de escuchar, pero solo me parece, puedo preguntar, esto que último que vemos de la utilización del agua y de la definición de terrenos de riego vía intercambiamiento y después sobrepuesto, me recuerda que hay un proyecto de la UNESCO, de una oficina de la UNESCO de los geoparques, y está incorporado a Aguascalientes y Pabellón de Arteaga en particular, con otros municipios, en esta ruta del agua. El agua es el eje que ordena ese reconocimiento del terreno, pero es el agua. Y si los cambios que ha habido respecto del uso del agua pudieran señalar etapas distintas, pudiera ser muy útil para estas personas que están trabajando en esto de los geoparques. Y mi pregunta es, ¿estás colaborando con ellos, con la UNESCO y ese proyecto de geoparques que se llama las Rutas del Agua? No, No de hecho ni lo conocía. Mira, estuve colaborando con en un proyecto con el Consejo de Cuenca del río Turbio, ¿sí? Y pero era distinto. Lo que ahí estábamos tratando de hacer era reactivar el entarquinamiento como un sistema de almacenamiento de agua para evitar las inundaciones en las ciudades, ¿sí? Porque bueno, con las lluvias que hemos tenido en años pasados, vemos cómo se ha inundado en unas ciudades, precisamente porque le han modificado al río Turbio su trayectoria. Bueno, y por supuesto dejaron de utilizar el entarquinamiento. Lo vio con simpatía el gobierno del estado, pero hasta ahí, ¿eh? Pero esta cosa que me estás diciendo no lo conozco. Muy bien. Bueno, se abre el espacio para todos. Si tienen alguna pregunta o comentario, es el momento. Adelante. ¿Nadie? Anímense. Anímense. Ever, anímate. Bueno, pues yo solamente un comentario. Primero para felicitar al doctor por por toda esta presentación que nos da de la transformación del paisaje en el distrito de riego número 11 y comentar también sobre este proyecto que menciona el doctor Edgar de las rutas del agua. Y sí, con toda claridad les puedo decir que es un proyecto de un geoparque donde Aguascalientes está inscrito creo que en 14 sitios, y de esos 14 geositios que les llaman ellos, son 3 en Pabellón, si no me equivoco, todos con el eje rector del agua. Uno de los geositios que están inscritos en este proyecto es precisamente el distrito de riego 01, Presidente Calles. Otro es la hacienda de Garabato, y el último es la Barranca de Santiago, por donde cruza precisamente uno de los ríos más importantes que llena precisamente, o que quiere llenar esa presa que
como bien dijo el doctor Martín Sánchez, fue una presa pues sobrada, ¿no? Sí, yo tengo los datos de que esa presa se quiso irrigar 50,000 hectáreas en un inicio, después se baja a la mitad y después llega, ya terminada, llega a regar 3,600 hectáreas, o sea, es una disminución en su capacidad, yo creo que de un 70%, así a bote pronto. Entonces, pues solamente felicitar al doctor y no sé si alguien de los compañeros tenga alguna otra pregunta, algún otro comentario. Bien. Hay una aquí por la red. Martín dice, yo tengo una pregunta. Isa dice, ¿en qué estado se usaron las cajas de agua? Bueno, a ver, la región, bueno, lo vemos en casi todos los estados, como técnica, y posiblemente desde el periodo colonial, ¿no? Nada más que ahí tenemos un problema de cómo se denomina. No significa que haya sido exactamente de origen colonial. También hay unas antecedentes que vienen directamente desde Egipto, estamos hablando de 7,000 años, pero como técnica, ¿sí?, que transforma una gran cantidad de territorio, donde se concentra en primer lugar en México, es en el Bajío mexicano, ¿sí? Y ahí vamos a ver en muchos documentos cartográficos, ya sobre todo del siglo XX, que aparecen cajas de agua, que son distintas a las cajas de agua que se usan también para riego, pero que son depósitos para medir el agua. Estos no son depósitos para medir el agua, estas son cajas que van de México de las 4 hectáreas hasta 500 hectáreas, ¿no? En Egipto iban hasta 3,000 o 30,000 hectáreas de riego. Entonces, digamos que en México se empiezan ya a utilizar de manera sistemática a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, y tienen que ver para la construcción, para el cultivo del trigo, ¿sí? Posteriormente, y el Bajío, también lo tenemos que dividir porque hay Bajío de Guanajuato, hay Bajío de Querétaro, hay Bajío michoacano, pero prácticamente la tenemos en toda, digamos, la parte alta de la cuenca del Lerma, ¿sí? También la encontramos, pero ya posteriormente, también como un elemento que transforma el paisaje en la comarca lagunera, ¿sí? Ahí los sistemas de riego para entarquinamiento se empiezan a utilizar ya a mediados del siglo XIX y se utiliza para el cultivo del algodón, ¿sí? Siguió en estas dos regiones más importantes, no significa que no haya otras donde se puedan localizar, pero siguió durante el siglo XIX en la comarca lagunera, en el Bajío continuó desde la época colonial y más o menos existen en las dos regiones hasta el siglo XXI, ¿sí? Hay en algunos lugares, en algunas zonas de la comarca se sigue practicando el entarquinamiento, igual que en el Lerma, ¿sí?, con algunos tributarios. Muy bien. Gracias, Martín. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante, Oscar Cuevas, adelante. Bueno, en primer lugar, una felicitación al doctor Martín Sánchez por su exposición. Y bueno, lo primero que se me ocurre es que es una mirada
diferente de ver esa mezcla de continuidades en el caso del porfiriato y la revolución, pero también una mirada diferente sobre cómo ir interpretando la manera en que fue cuajando el proyecto de la revolución. Me gusta mucho la idea, se me hace muy interesante desde el punto de vista del significado del agua y su manejo. Me parece muy interesante el planteamiento entre lo que se planteó originalmente con los proyectos como el de Calles y que se asocia con la idea de la pequeña propiedad y de las colonias, que bueno, se dice ya venía incluso desde tiempos del porfiriato y que bueno, aún continúa con Lázaro Cárdenas, aunque con Lázaro Cárdenas, bueno, todo parece indicar que derivado de el reparto masivo, bueno, hay un cambio diferente porque también se asocia con el otro que tiene que ver con la búsqueda del desarrollo industrial de México. Eso me parece, si es que lo interpreté bien, me parece muy interesante. En el caso de Zacatecas, yo digo que se mantuvieron las dos líneas, derivado también del reparto agrario y del fraccionamiento de la tierra en Zacatecas, porque, bueno, al parejo de la constitución de los ejidos, también se fueron construyendo nuevas colonias y eso sí, algunas nuevas totalmente, que incluyó como punto de partida la construcción de una presa. Incluso fue preciso llegar a algunos casos de negociaciones por la vía del fraccionamiento y por la vía, o sea, de la pequeña propiedad y por la vía de los ejidos, cuando el proyecto de las presas se construía por encima de los poblados que ya existían, para efecto de garantizar ciertos reacomodos de la tierra, etcétera. Ese planteamiento, cómo se dio en esa zona de la que usted habla en el Lerma, en términos de la negociación que debió aparecer tanto para los grandes propietarios, los nuevos colonos y, por supuesto, los ejidatarios. ¿Tiene algún dato al respecto? Bueno, no, o sea, aquí el reparto agrario, o sea, las colonias no se implementaron. Sí hay en algunos momentos, a lo mejor por parte de los hacendados, reparto de sus tierras, ¿no? Pero de cualquier manera nunca se hicieron. Es decir, aquí hubo reparto, por lo menos en la cuenca de esta, reparto de tierras como lo hemos venido estudiando, ¿no? En el caso de que usted me comenta de Zacatecas, pues me parece muy interesante, ¿no? Porque vemos aparentemente dos políticas que están contrapuestas, ¿no? O que por lo menos tendríamos que explicar por qué la política de fomento al colono permanece, ¿no?, en algunas zonas, si el gobierno del estado lo favoreció o por qué el gobierno federal no lo frenó, ¿no? Es decir, no tendríamos que ver ahí cómo está al respecto, pero sí me parece interesante lo que está ocurriendo en Zacatecas, ¿no? Y en todo caso, ver, pues a lo mejor los éxitos o fracasos de esas dos alternativas de reparto agrario, ¿no? Ya en términos actuales. Pero en el caso de acá, de lo que yo analicé, no. Es a los hacendados se les dejó pequeña propiedad y ahí hubo un problemón, ¿sí? Porque pues varias haciendas, problemón en términos de la, ¿cómo dijera? Perdón, de la Organización Social para el Riego, ¿sí? Si consideramos que durante la colonia y el siglo XIX
vemos que las concesiones de agua o las mercedes de agua estaban controladas por un número muy pequeño, ¿no?, de mercedados o de concesionarios. Bueno, cuando llega el reparto agrario, es decir, cuando digo pequeño, estoy hablando en ocasiones de un propietario, 2 propietarios, 3 propietarios, máximo 10 propietarios sobre un sistema de riego, ¿sí? Y se me hace mucho a veces. Y llega el reparto agrario, ¿sí? Empieza un problema de cómo se debe de manejar, cómo se debe de estudiar la organización social para el riego. Porque de este sistema, ¿sí?, donde habían 2 propietarios o 10 propietarios, se convierte en un sistema donde la organización social está con 500, bueno, 500 se me hace mucho, pero con 200 ejidatarios de un ejido, ¿sí?, y con 200 ejidatarios de otro ejido, y con 200 ejidatarios de otro ejido, es decir, tenemos 3 unidades administrativas que están involucradas respecto al manejo del agua, ¿no? Y ahí vienen los problemas, ¿sí? Entonces, bueno, termino concluyendo diciendo pues que no hemos visto esta situación. Sí vemos en todo caso los problemas que se genera entre la pequeña propiedad y los ejidatarios. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Adelante. Tenemos unos minutitos. Si me permites, Edgar. Adelante, señor presidente, adelante. Muchas gracias. Bueno, aprovechar para felicitar al doctor Martín Sánchez por esta exposición que hizo. Siempre para los pabellonenses, en términos generales y ya de manera muy particular, quizá con algunos sectores, siempre ha resultado muy interesante todo el tema que tiene que ver con los distritos de riego, con la construcción de las presas que tuvieron sus impactos, y hoy con este tema en particular de la transformación del paisaje, recordamos, y es relativamente fácil, pero además interesante para los pabellonenses que nos interesamos en este tema, entender lo planteado en este caso por el doctor Martín Sánchez. Y vienen a la mente muchas cosas, por supuesto, la transformación del paisaje natural. Hay testimonios de personas que vivieron en la antigua comunidad de San José de Gracia y cómo a partir de la construcción de la presa Plutarco Elías Calles, pues tuvieron que emigrar a zonas más altas o incluso a otros lugares, a otros pueblos, y que eso trajo consigo, por supuesto, esa transformación. Rememoramos, por ejemplo, también el proyecto turístico del Cristo Roto, impulsado por un gobierno del estado en Aguascalientes, y que trajo también por consecuencia una serie de transformaciones que no nada más se vieron reflejadas en el paisaje natural, sino también en otro tipo de situaciones como, por ejemplo, la economía, la idiosincrasia de los pobladores del lugar. Trae también una reflexión en el sentido de cómo esas relaciones que ahondaba ahorita en la última participación entre ejidatarios, entre productores de la parte privada, pues también sucedió en el caso de San José de Gracia y de Pabellón de Arteaga. Primero en San José de Gracia porque ahí la organización social era a través de los bienes comunales, y todavía hasta la actualidad trae ciertas, pues en ocasiones hasta conflictos entre ese régimen, el reclamo de la propiedad, el conflicto, por ejemplo, ahorita con el tema turístico, y es siempre muy, muy interesante. Y en el caso del distrito de riego 01, derivado por supuesto de la construcción de la presa Calles, ¿cómo se dan las relaciones entre los particulares y los ejidatarios? Particularmente se ve muy, muy latente esta relación, a veces en cuestiones de carácter pues de la propia organización de la asociación civil en la que se integran todos los usuarios,
porque tengo entendido que son cada 3 o 4 años las elecciones para renovar sus mesas directivas, y siempre se da de manera interesante esa, a veces hasta rivalidad entre los productores de carácter particular y también los que están organizados en los ejidos. Y resulta interesante, por ejemplo, también analizar cómo puede darse la transformación a partir de la creación de estos distritos de riego o de las construcciones de las presas en las relaciones de quienes intervienen ahí y que además van pasando de generación en generación. Eso como una reflexión o como una opinión. Y una pregunta muy específica para Martín es en relación a, en alguna ocasión escuché que el auge de las presas construidas para la irrigación fue precisamente en el México posrevolucionario, en la creación, en ese tiempo de la creación concreta de las ideas revolucionarias traducidas en acciones específicas de los gobiernos, pero que de un tiempo para acá la construcción de presas para irrigación ha ido mermando y se han hecho más como para cuestiones de carácter de generación de energía, que incluso lo comentaba también el doctor Martín Sánchez. Entonces la pregunta es si hay todavía ese aire, ese impulso de la construcción de presas, pero para temas de irrigación agrícola. Adelante. ¿Me estás tú? Ya. No, no he visto, o sea, no he visto ese tipo de presas para irrigación, sobre todo por una cuestión. Bueno, ya la tecnología nos ganó desde hace tiempo, quizás desde el principio del siglo XX, este aspecto. Primero, porque presas de almacenamiento, ¿no?, y derivación son muy costosas en términos económicos. También son muy costosas en términos sociales porque hay que mover a las personas. Si durante los gobiernos de Calles y posteriores, Cárdenas y demás, hubo una movilización de personas por la construcción de las presas, y que realmente ese es un tema tampoco que no se ha estudiado, ¿no? No tenemos mayor información al respecto. Después sí, ¿no?, ya en últimas fechas sí tenemos una serie de movilizaciones sociales que están en contra de las presas. Bueno, entonces, digamos que en términos sociales, la construcción de este tipo de presas no lo permiten. Pero además de eso, por el desarrollo de las poblaciones, la construcción de presas de almacenamiento, tenemos el problema de que las aguas ya están muy contaminadas, porque ya pasaron por las ciudades o por todas las poblaciones y ya se contaminó de toda la basura y de todos los desechos químicos de los procesos industriales, ¿sí? Y bueno, sí, en el caso del Valle del Mezquital, las aguas negras del Distrito Federal, pues sí son muy preciadas, pero ya sabemos también los contaminantes de los productos, que ahí se generan. Bueno, el hecho es que además del costo económico, además del costo social, además del costo en salud, ¿sí?, tenemos el problema, o en todo caso, la alternativa de los agricultores de usar agua del subsuelo, ¿sí? Y esto también es un tema que no se ha estudiado, porque el uso de las aguas del subsuelo, que inicia precisamente a finales del siglo XIX, con la segunda revolución industrial y con las invenciones de la bomba hidráulica, ¿sí?, o del motor también, vemos que los agricultores cada día más están utilizando aguas subterráneas, ¿no? Por supuesto,
con las consecuencias que también tenemos al respecto. Entonces, ¿para qué construir una presa si lo más fácil es perforar un pozo? ¿Sí? Y eso también trae otras implicaciones en la organización social, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Sí. Ah, Adelante. Gracias. no, está bien. Hay un comentario y dos preguntas breves. Uno de Marco Alejandro Cifuentes. Dice, tal vez por deformación profesional, considero también en la transformación del paisaje tuvieron un rol muy importante las ciudades agrícolas de los sistemas nacionales de riego. Otra pregunta de Isa es, ¿los tamacuas son lo mismo que las cajas de agua? Y Leo Reyes dice, ¿es posible recuperar estos sistemas de riego? ¿Qué ventajas tendrían sobre otros? Y un último comentario, recientemente en temporada de estiaje se publicó una nota en Aguascalientes, en la jornada Aguascalientes, que justo habla de el agua de la presa Plutarco Elías Calles se vaya a la ciudad y la irrigación de los campos que se irrigan ahora con el agua de la presa se haga con las aguas negras de la ciudad. Es una cosa que causó alarma, fue una nota, parece que no se avanzó mucho en ello, pero fue un dicho del gobernador del estado. Bueno, adelante, Martín. Bueno, la primera, las ciudades, no entendí la primera pregunta. Dice que en la transformación del paisaje tuvieron un rol muy importante las ciudades agrícolas de los sistemas nacionales de riego. Él considera que las ciudades, la construcción de estas ciudades impactaron el paisaje también, como que había que tomarlas en cuenta. Sí, seguramente, sí. Ahí la única cuestión es que habría que regionalizar. En unas partes sí se construyeron nuevas ciudades, en otras partes no. ¿Sí? Entonces, sí, evidentemente que es una condición de posibilidad que también hayan influido en la transformación del paisaje porque altera, ¿no? Una forma de organizar el paisaje. Lo de las tamacuas, no lo conozco. El problema con el entarquinamiento es que hay que empezar a identificarlo, ¿sí? Con sus nombres, porque entarquinamiento lo conoces tú en Michoacán, también se conoce en Guanajuato, pero en la comarca lagunera se conoce como cuadros de agua, o en algunas partes del Bajío, en la parte de cerca de León, se conoce como, ya se me olvidó. Bueno, ahorita me acuerdo. También se conoce como aniego, ¿sí? Entonces, a lo mejor sí. También se conoce en Europa como riego por, riego por por derivación no. Ya se me olvidó. Bueno, no recuerdo. La cosa es de que hay que ver cómo funcionan las tamacuas y ver si se parece a esta cuestión. Y en todo caso, plantear cómo es el funcionamiento, ¿sí? Y ver si hay una posibilidad de comparación. En el caso de las cajas de agua, ¿se pueden rehabilitar? Pues sí se pueden rehabilitar. Es lo que intentamos nosotros en la cuenca del río Turbio. ¿Cuáles son los beneficios? ¿No? Y ya tenemos una serie de estudios al respecto de eso. Primero, uno de los beneficios es la recarga del manto freático. ¿Sí? Porque el agua, y esto también tiene que ver con las tamacuas, por ejemplo, el agua en el entarquinamiento tiene que durar varias semanas, ¿sí? Dentro de la superficie de cultivo. Esas semanas implica que, por un lado, vas a alimentar el manto freático por la infiltración del agua, pero también vas a renovar el suelo
por los limos que vienen de las sierras. Entonces ya ahí tenemos un segundo elemento favorable para el entarquinamiento. El tercer elemento favorable es que combates plagas, ¿sí? Animales y vegetales, ¿sí? Entonces ya tienes otro elemento más. Y así podemos ir argumentando una serie de factores que nos permiten plantear que es más provechoso esa técnica de riego. También tiene sus dificultades, ¿no? Porque puedes, al almacenar agua, puedes generar una serie de moscos, ¿no? Y también, es decir, problemas de salud. Puedes también generar una cuestión a tus vecinos de que las tierras vecinas haya exceso de agua, y para eso tiene que ver un acuerdo social entre las gentes para decir, ¿sabes qué? Voy a entarquinar mi tierra durante esta temporada de lluvias para que tú tengas al pendiente de lo que vas a sembrar y no vayas a sembrar otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces, sí, en Michoacán, por ejemplo, acá en Jacona, Zamora, que es donde nosotros vivimos, se dejó de practicar el entarquinamiento, pero saben perfectamente bien los agricultores que, por ejemplo, se sustituyó con acolchados y fertirrigación, etcétera, etcétera, y lo que están viendo es que ese tipo de técnicas de manejo del agua, lo que generan es que extraen, digamos, la riqueza del suelo, ¿sí? Y dejan el suelo inservible por varios años, y con el entarquinamiento no. Vemos que se renueva el suelo por el limo que se carga todos los años y por todos los factores benéficos que he mencionado, ¿no? Entonces están volviendo nuevamente a llenar sus aguas por 2 semanas o 3 semanas, que es lo que dura el entarquinamiento. Micrófono, ya, otra vez. Muchas gracias, Martín. Creo que es hora de ir cerrando. Si ya no hay ninguna intervención más, ¿les parece? Podemos. Adelante, doctor Martín. Perdón, es que se me andaba escapando. Yo no sé si hay en Pabellón o en Aguascalientes. Bueno, en Aguascalientes evidentemente que sí. Pero no sé si en Pabellón haya un museo. Pero valdría la pena que expropiaran ¿cómo se llama? Expropiaran el mosaico, porque se va a destruir, lo sustituyen, ¿no? Con uno de metal o con lo que quieran, pero sustituyen ese mosaico, ¿no? Que está ahí en la presa, porque se va a destruir, y creo, ¿sí?, que significa mucho, no solamente para Pabellón, sino para todo el país, ¿no? Y se está destruyendo, ¿no? Esa foto que yo tomé, pues hace que como 10 años, no sé en este momento cómo está, pero sí vale la pena su rescate, ¿no? Y ponerlo en un museo. Sería todo. Gracias. Efectivamente, está desleído. Recientemente está el mosaico ya. Apenas se puede ver que la fecha del fin de la construcción de la cortina dice 30 de junio, un día como hoy, pero de 1928. Pero apenas se ve. Yo alguna vez preguntaba a los que ahí están a cargo, los que cuidan, y me decían que la Comisión Nacional del Agua era la autoridad y que no les permitía hacer ningún movimiento de ese tipo, pero bueno, es una solicitud que bien puede ser ciudadana, y bueno, el profesor Cuauhtémoc seguramente puede opinar si es posible que esa solicitud llegara a quien corresponda, ¿verdad?, para restaurar ese mosaico y evitar que se deteriore. Bueno, los mosaicos que hay ahí. Bien, pues creo que no hay más comentarios o preguntas que yo pueda ver. Entonces, le
pues hay que agradecerle. A ver, yo que- tengo una pregunta nada más, perdón, pero la puse en el chat, pero no se leyó. Uy, perdón. Adelante. O sea, la pregunta es, Martín, es bien emblemática la frase de por la grandeza de México. Pero ¿qué quiere decir esa frase en el contexto de la posrevolución mexicana? Lo que pasa es de que tiene que ver con el proyecto de país que estaba en ese momento, que es el fomento a la agricultura. También tiene que ver con un sentido a la política del desarrollo, de quién, como te dijera, sobre quién debe de plantearse el desarrollo económico del país. ¿Sí? Durante el porfiriato y sobre todo durante la revolución, ¿sí?, lo que se está planteando es que es el Estado el que tiene que ser el motor del desarrollo económico del país. Y es el Estado, en este caso, que está favoreciendo la agricultura, el que tiene que ser el motor del desarrollo económico del país. Y esto siguió a pesar de que el sentido de este desarrollo, que era la agroindustria o la agricultura, se cambiara a la industrialización. Pero es el Estado. Y en ese sentido yo lo veo de esa manera por la grandeza de México, ¿no? Por un lado, el fortalecimiento del Estado como motor del desarrollo económico, ¿sí? Y por otro lado, la grandeza de México como que es la agricultura la que va a permitir esa grandeza de México. Esa sería la explicación que yo podría dar. Muy bien. Gracias. Hay un comentario. Joel García Neri nos dice, hola, yo estoy haciendo un documental sobre el tema. Me gustaría tener contacto y entrevistas con ustedes. Hortensia Lazarín dice, una cátedra interesantísima. Felicidades a los organizadores. Añoro con añoranza atávica mi México rural y agrícola, dice Hortensia. Y otra opinión de una oriunda de San José de Gracia dice que se expropie el mosaico que está ahí en la cortina, que se expropie, pero que se quede en esta sagrada tierra, dice. Muy bien. Pues creo que es todo. Ahora sí, Martín, pues como verás, se podría seguir despertando inquietudes, pues finalmente Pabellón de Arteaga es una comunidad, un municipio que se originó a partir del final de la construcción de la calle y del Sistema Nacional de Riego. Entonces, pues agradecerte, yo quiero ver, bueno, agradecerte y quiero ver si puedo, no voy a poder, no, así. A ver si ven ustedes la constancia. Sí, Sí, sí se ve. sí se ve. Correcto. Entonces, quiero decirle a Martín muchas gracias y mostrarle la constancia. Dice, la cátedra Plutarco Elías Calles, la modernidad agrícola en México, hace constar que el doctor Martín Sánchez Rodríguez impartió la conferencia magistral por la grandeza de México, la transformación del paisaje en 2 distritos de riego. En la edición 2021 de la cátedra, agradeciendo su contribución en la recuperación y actualización de la memoria agrícola nacional, Zacatecas, a 30 de junio del año 2021, firman el maestro Cuauhtémoc Escobedo Tejada, actual presidente municipal de Pabellón de Arteaga, y bueno, está en su periodo final, como dice, pero luego va a estar, lo visitaremos en la legislatura del Estado. Y el doctor Ángel Román Gutiérrez, que es el secretario general actual, el nuevo secretario general de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salina, también el egresado del Colmich, Martín, de Historia Ángel, sí, tal vez lo recuerdes. Ahora es nuestro secretario general. Y bueno, agradecerle, en un momento te hacemos llegar la constancia, y agradecerle al doctor Sánchez, flamante secretario del sindicato de profesores del Colegio de Michoacán. Muchísimas gracias a la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 321, que está aquí en Zacatecas, al Centro de Actualización del Magisterio, que están también aquí, a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a los profesores del Departamento de Historia, a la Universidad Autónoma de Zacatecas, por supuesto, a la Unidad Académica de Historia y
espero que no se me va nadie, bueno, a la Presidencia Municipal de Pabellón de Arteaga, al Archivo Municipal, a quien también seguramente lo felicitamos y esperamos que muy pronto se pueda poner a la consulta pública ese archivo del Sistema Nacional de Riego, del Distrito de Riego 01, que yo entiendo que va a ser muy importante la puesta al público, y en ese reconocimiento a la posible apertura del archivo, a la pronta apertura del archivo, está ahí ha estado pues en el interés del actual presidente municipal. Le agradecemos los que vamos a consultarlo en cuanto se pueda su interés, y también a Ever, que seguramente va a estar a cargo ahí y que nos puede facilitar también mucho la consulta. Yo creo que no tengo más que agradecer a todos los participantes, las preguntas, los comentarios del doctor Martín también, en fin. Muchas gracias, Martín. Como yo dije, esto es un regreso gozoso a las actividades de la cátedra. Así que muchas gracias por acompañarnos y esperamos que no sea la última vez. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, doctor Martín. Gracias a Edgar, a Mariana, a todos los asistentes. Saludos a todos, buenas noches. Saludos. Excelente conferencia. Saludos. Hasta Saludos. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos. Saludos.